día a la casa de Jehová vamos. Y espero que eso sea una realidad en nuestras vidas. Bien, sin más preámbulo, vamos a darle paso al predicador de la noche de hoy para que sea instruyéndonos un poco más en el estudio de la palabra de Dios. Daniel. Buenas noches, iglesia. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me parece excelente escuchar que están bien. Bueno, hace 8 días, ¿alguien se acuerda qué era lo que veíamos? Muy bien. Si obedeces, te irá bien. Si nosotros obedecemos, nos irá bien. ¿Cuál fue el texto central que estudiamos hace 8 días? ¿Seguros? ¿Última palabra? Muy bien. Santiago capítulo 1, versículo del 21 al 25, el cual nos estaba mostrando a nosotros, pues, ¿qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué pasa ahora con nosotros en la iglesia? ¿Qué pasa en la actualidad? El cual, pues, muchas veces escuchamos, pero nos olvidamos. Y era lo que estábamos tratando hace 8 días. Que nosotros debemos que recordar todo el tiempo, que debemos que estar recordando, y estar recordando ¿qué? La palabra de Dios, muy bien. Está recordando todo el tiempo este mensaje de la palabra de Dios. Y veíamos que hay una conexión muy cercana a lo que es la predicación de la palabra, porque pues veíamos nosotros que la salvación viene por fe, y la fe viene por ¿qué? Por el oír la palabra de Dios. Y es ahí donde entra la predicación de la palabra. Porque si no se escucha la palabra de Dios, pues ¿cómo podemos llegar a tener fe? Y si no hay fe, pues entonces ¿cómo se puede llegar a ser salvos? A tener esa evidencia de salvación. Y el ejemplo que nos ponía Santiago era aquel hombre que llega, se para frente a un espejo y al momento que sale, da la vuelta, se olvida de qué fue lo que vio. Y muchas veces nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana nos pasa lo mismo. Estamos haciendo algo y volteamos tantito y ya, se nos olvidó, se nos blanqueó en el momento qué era lo que estábamos haciendo, qué teníamos que hacer, nos queda el cerebro en ese momento en blanco. Y ese es el ejemplo que está poniendo ahí Santiago. Pero es algo que no debería pasar, porque el que nos da todo esto, pues es Dios. Y si mantenemos recordando la palabra de Dios todo el tiempo, pues no tendríamos por qué sufrir de estos momentos en blanco. Porque la palabra de Dios es salud para nuestro cuerpo. La palabra de Dios es la vitamina que necesitan nuestros cuerpos, nuestros huesos. Nos regenera todo el tiempo, nos da vitalidad. Y por eso nos manda a recordar. Y en la noche de hoy vamos a hablar de un tema que vamos a encontrarlo en 1 Corintios, capítulo 9, versículo del 19 al 27. Dice mi versión. 1 Corintios capítulo 9, versículo del 19 al 27. Aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo.
Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Padre Celestial, en la noche de hoy, por eso Dios, nos entregamos ante ti, Padre Celestial, para que seas tú, Dios, enseñándonos, Padre Celestial, a través de tu palabra, Dios. Para que seas tú, por eso, Padre, dándonos entendimiento, Dios, para poder comprenderla, Padre, para poder saber qué dice tu palabra, Dios. Danos sabiduría, Padre Celestial, conocimiento e inteligencia, Dios Santo. Y permite, por eso, Padre, de que no nos olvidemos, Dios, sino que mantengamos recordando todo el tiempo tu palabra, Padre. Te lo pido, Dios Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Dios. Amén. Bueno, en la noche de hoy he titulado la predicación Esclaviza tu carne. Esclaviza tu carne. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este contexto, en este momento, con el apóstol Pablo? Pues vemos nosotros que, bueno, este pasaje se relaciona mucho para torcerlo y para sacarlo de lo que verdaderamente nos quiere enseñar, porque bien nos inicia desde el versículo 19 hasta antes del 24, nos está mostrando que Pablo como que se acopla a los estilos de vida de los demás para poder llevarlos a Cristo, ¿sí? Como diciéndole en pocas palabras. Y mucha gente y muchas iglesias predica diciendo, mire, entonces usted haga lo mismo que hacen los demás para que se acople y aún así los traiga aquí a la iglesia y los traiga a Cristo. Y les dice, porque mire, Pablo lo hizo. ¿Pablo qué hizo? Aunque no era judío, ¿qué dice aquí? Vivió como un judío y se comportó como un judío y hizo lo que hacía un judío. ¿Sí dice eso? Vemos que aquí lo que nos muestra la escritura es que el apóstol Pablo no, ¿cómo lo explico? No lo quitó, no cambió su forma de ser por los demás, sino que aquí a lo que hace referencia es que cuando se volvió esclavo de todos, pues sencillamente es que cuando sabía que, digamos, que los judíos no comen ciertas cosas, y cuando se iba a reunir con ellos, pues no iba a hacer lo primero que a ellos no les gustaba. Eso es, digamos, llegarle a esas personas para traerlos a Cristo, ¿sí? Es como compartirle a una persona que sabe que tiene la creencia que si se usa pantalón se va para el infierno y uno va a irla a compartir o la mujer va a irla a compartir con pantalón. Ya ahí de primera impresión la persona no va a escuchar, porque va a decir, no, esta es condenada, está condenada y no voy a hablar con usted. Más esto, de esta manera es que nos quiere mostrar el apóstol Pablo esto, que nosotros podemos compartir la palabra de Dios a los demás, podemos compartir la palabra de Dios al pueblo sin chocar, sin una manera tan brusca de llegar y atacarlos, sino con amor y traerlos a Cristo. Denotemos que aquí la escritura no nos menciona, o el apóstol Pablo no nos está mencionando que los va a llevar a cierta congregación o los va a llevar a cierto punto específico,
o los va a llevar a la iglesia de tal, o los va a llevar a la iglesia de tal. No. La importancia siempre es llevarlos ¿a quién? A Cristo. Nosotros no estamos aquí para compartir de una iglesia, no estamos aquí para compartir de una denominación, sino que estamos para compartir ¿qué? La palabra de Dios. Estamos para compartir a Cristo. A eso Dios nos ha enviado. Una de las maneras que se utilizaba el apóstol Pablo, pues era sencillamente no disfrazarse como un judío, sino saber y estudiar bien a esa persona para saber qué era lo que más le chocaba y no hacer eso que a esa persona le chocaba. Porque si no, no iba a escuchar la palabra. Porque si yo invito a Jordan y sé que Jordan no come carne de cerdo y lo invito a un almuerzo y lo primero que yo pido es carne de cerdo y le voy a compartir, pues va a haber un choque ahí. Va a haber un choque porque pues sencillamente va a decir, no, pero me va a compartir de algo que de primerazo yo sé que está mal. Y eso es muchas veces lo que nosotros hemos cometido, muchos errores que hemos cometido a la hora de compartir la palabra. Porque vamos a compartir la palabra de Dios sin saber absolutamente nada de esa persona. Y lo primero que hacemos es atacarlos directamente al punto más débil, digamos, de esa persona, para como humillarlos, como para hacerles ver directamente que están mal, de una manera arrogante. Y vemos que aquí Pablo no es arrogante, no es una persona de corazón orgulloso, porque no estaría diciendo, no, pero entonces, ¿yo por qué me voy a volver judío? ¿Yo por qué voy a dejar de hacer algo mío, algo que yo siempre he hecho, por esta persona, por compartir a esta persona? Y eso es esclavizar la carne. Dejar de hacer algo por alguien, por otro, para poder compartir a Cristo. Para poder siempre compartir a Cristo. Versículo 19. Aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así, ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Y es aquí donde entramos en ese punto. Porque vemos, y el punto más que me quiero enfocar más, es que aquí Pablo nos está mencionando que les compartía también a los que no creían, a los que no obedecían la ley, a los que no seguían a Cristo, a los que no seguían a Dios, a los que no creían en Dios. Pero dice acá, y viví o digamos le prediqué también a ellos para convertirlos a Cristo, pero no por eso dejé de obedecer la ley de Dios. Y ese es el punto. No es excusa que no, pero entonces como están diciendo de que debo compartirle a todo el mundo y sé que mi vecino es mujeriego, entonces yo también tengo que tener hartas mujeres para irle a compartir, ¿no? Entonces como yo sé que mi vecino es drogadicto, entonces yo también tengo que irle a llevar drogas para que entonces podamos sentarnos y compartir de la palabra de Dios, ¿no? Sería algo totalmente ilógico. Y allí, pues no estaría tampoco obedeciendo la ley de Dios. Y vemos que Pablo nos está diciendo claramente que él siempre obedecía, ¿qué? La ley de Dios. Les iba a compartir la palabra de Dios, pero sin dejar de obedecer esa misma palabra de Dios. Versículo 23. Todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. Pablo dejaba de hacer cosas que él hacía de pronto a diario, que le gustaba hacer, por compartir la palabra de Dios a los demás, por amor a la palabra de Dios.
Pero muchas veces nosotros somos tan arrogantes que decimos, no, pero yo ¿por qué voy a dejar de hacer esto por ese? Yo voy con mi costumbre, con lo que yo sé, con lo que siempre hago, voy y me le presento y le voy a compartir, voy a decir esto, esto y esto, y él verá qué hace. De esta manera no se va a llegar a nada, porque va a ser una manera tan orgullosa, tan áspera, que lo único que va a hacer pues es subir el furor. Porque si recordamos lo que nos dice el proverbio, dice la respuesta áspera hace subir el furor. Y de esa manera se hace subir el furor de esa persona y no va a escuchar. Ténganlo por seguro que no va a escuchar palabra de Dios. Claro, nosotros debemos compartir la palabra de Dios y debemos que ir y compartirla y hacer ver a la persona en qué está mal, qué está fallando, que debe mejorar conforme a la misma palabra de Dios, pero no de una manera arrogante, sino recordando que debemos que tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. Recordando esto, que si debemos dejar de tomar Coca-Cola en el momento que estamos compartiendo a la persona, dejémoslo de hacer. Tomamos agua. Que si la persona le gusta puro los vegetales porque cree que si come carne se va a ir para el infierno, pues comamos vegetales. Y a la luz de la escritura se le hace ver lo que verdaderamente dice. Pero nosotros llegamos muchas veces porque la persona entonces no come carne, entonces la vamos y le decimos, no, es que eso no debe ser así, porque dice la escritura esto y esto y esto, y mire, yo como carne y aquí estoy. Y saca un pedazo y me lo come así, sangrientemente. ¿Eso es amor hacia los demás? Exacto. Eso es algo que veíamos ya hace tiempos conmigo, que era lo que era el orgullo. Que el orgullo lo que hace es ir escalando a la persona en una cima que llega al punto en el cual que la persona no se va a dar cuenta hasta dónde subió. Y en ese momento no le va a importar absolutamente nada. Porque lo que hace el orgullo es desinteresar a las personas de los demás. Eso es un orgulloso. No importarle absolutamente nada de los demás, sino solo a usted, la misma persona. Y así nos comportamos muchas veces al compartir la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de Pablo. No por esto entonces Pablo está diciendo, creo que la versión Reina Valera dice que golpeaba la carne, versículo 23, si no estoy mal. Y esto lo hago por causa del Evangelio para servir como partícipe de él. El Señor dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a uno. Y esto lo hago por causa del Evangelio para servir como partícipe de él. Gracias. Sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que siendo de algo para otros, lo mismo de la debilidad. Gracias. Dice esa versión, la Reina Valera dice, sino que golpeo mi carne, ¿cierto? Sino que golpeo mi cuerpo. Y es ahí donde muchas veces dicen predicadores o dicen herejes, dicen es ahí donde usted debe entrar y azotarse y golpearse usted mismo para hacerse recapacitar, hacerse ver que usted está mal. Pablo lo hacía. Usted haga lo mismo. ¿Es eso cierto? En ninguna manera. Y ya vamos a ir hasta allá. Nosotros no debemos que maltratar nuestro cuerpo porque también estaríamos entonces contradiciendo la misma palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios que nos menciona del cuerpo, tenemos que cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo. Versículo 24. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. La vida de nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, ¿con qué la está comparando aquí el apóstol Pablo? Como una carrera. ¿Listo? Como una carrera. Ahora, vamos a nosotros imaginarnos estando en una carrera. En una carrera, si usted se descuida un minuto, bueno, un segundo, pierde ventaja, pierde el puesto, puede perder el premio. Ahora imagínese una carrera de un trote continuo de 24 horas seguidas, sin que usted pueda parar. Primero, ¿qué debe hacer? Entrenarse para poder soportar físicamente esto. Porque si usted llega de buenas a primera a la carrera y dice, no, yo puedo, y todo el tiempo ha estado sentado, ha estado comiendo cosas que no le van a ayudar, ¿qué va a pasar en el momento que arranque? Pues no le va a servir absolutamente de nada, se va a cansar rápido, va a renunciar, va a sentirse fatigado, le van a doler las piernas. Y lo que quiere mostrarnos aquí el apóstol Pablo es que a nosotros, aunque nos duelan las piernas, aunque estemos por rendirnos, debemos que seguir luchando por esa carrera. Eso no quiere decir entonces que debemos que ganar esa carrera como sea, como muchas veces se tiene la idea, hablándolo mundanamente. Cuando hay una competición, lo primero que dice la persona es: yo tengo que ganar eso como sea, a como me dé lugar, debo ganarlo. Así me tengo que hacer esto, me tengo que hacer trampa, me tengo que meterle zancadilla a mi compañero, me tengo que empujarlo, tengo que ganar porque tengo que ganar. Esta carrera de vida como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, no tenemos que hacer trampa. Al contrario, si llegamos a hacerlo, nos dice al final del versículo 27, dice: no quiero que al final Dios me descalifique a mí. La más mínima trampa que nosotros hagamos en esa carrera, ¿qué va a pasar? Dios nos va a descalificar. ¿Qué pasa cuando se descalifica a alguien en una carrera? No ganan absolutamente nada. Es más, con decirle que ni siquiera en la tabla de posiciones va a aparecer con un récord de algo. No va a aparecer. Aparece como descalificado. Puntaje 0, recorrido 0, hacia haya hecho todo el transcurso y al final haya hecho la trampa, le ponen 0. En todo, ¿por qué? Porque se descalificó por hacer trampa. Y no vaya a ser que nosotros, por ese afán de querer compartir la palabra de Dios a como nos dé lugar, al final Dios nos descalifica a nosotros. Nosotros debemos compartir la palabra de Dios con amor, con paciencia, porque no imagino al apóstol Pablo siendo impaciente compartiéndole a un judío, compartiéndole a un fariseo, compartiéndole a un apenas creyente, porque bien nos dice ahí que también le compartía a los que apenas estaban creyendo, compartiéndole a un no cristiano, a un no hijo de Dios, que a lo primero que le dijeran el apóstol Pablo explotara y ya, no, allá usted ya muérase, y usted se va a condenar y no va a servir de nada y ya no le comparto más, usted verá qué hace. No imagino al apóstol Pablo haciendo eso, sino no estaría mencionando esto aquí. Porque bien nos menciona acá que por amor a la palabra lo hacían. Lo hacían. Y es lo que nosotros debemos hacer. Por amor a la palabra de Dios, compartir la palabra
pues como la misma palabra nos enseña, con amor, con paciencia. Porque es más, cuando hay una persona nueva, apenas comenzando a creer en el Evangelio, son las personas que más tienen preguntas. Y llega un momento que de pronto hasta más estresante se vuelve. Porque comienzan a afanar, a acosar por querer saber más, por querer salir rápido de esa duda que tienen. Y es ahí donde nosotros debemos que tener paciencia. Paciencia. Yo me acuerdo de Puyo y Jordan, que eran, cuando estaban iniciando, que traían un poconón de preguntas. Un poconón de preguntas. Que a veces al principio hasta se les olvidaba. Entonces comenzaron a anotarlas. Comenzaron a anotar todas las preguntas que tenían acerca de la palabra. Y admiraba la paciencia mi papá, porque aunque estuviera en el momento más, estuviera trabajando, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, los miraba y les respondía las preguntas conforme a la palabra de Dios. Y es ahí donde comenzamos nosotros a sacrificar la carne. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer lo que nosotros estamos haciendo por compartir la palabra de Dios. Y a eso quiero llegar. Tenemos que dejar de hacer muchas cosas que para nosotros es común, que para nosotros es cotidiano, que para nosotros es normal, por ir y compartir la palabra de Dios. Por compartir esa palabra de Dios. Con amor y paciencia. Versículo 25. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que lo pueda perjudicar, y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Un premio que dura para siempre. Por favor. 25. Todos los deportistas que compiten en las carreras tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Muy bien. Hay una palabra importante en este texto que nos menciona acá, que es la palabra disciplina, constancia. Porque los que se preparan para competir en un deporte, ¿qué debe hacer? Prepararse para ello. No me imagino a alguien que vaya a una carrera de natación, digamos, y que ni siquiera sepa nadar. O sea, sería ilógico que yo me inscribiera a una carrera de natación, que de pronto que es mañana, y yo todo emocionado y porque voy a ganar, y sé que voy a ganar, y sé que yo ni siquiera sé nadar, y no me he preparado para ello. Yo de pronto soy experto, pero para hundirme. Si hay una competición en los primeros que se hundan, entonces en esa sí me inscribo. Y me he preparado toda mi vida para eso. Lo interesante es que ahí está el ejemplo de los atletas, y un atleta para los Juegos Olímpicos, ellos, por ejemplo, se empiezan a grabar de los 4 años para llegar a los 18, que es más o menos la edad promedio que compite, para competir y tener un reconocimiento. Desde los 4 años que son disciplina. Claro. Eso es algo que primero pues se debe, cuando se comienza así desde pequeños, pues algo porque desde pequeños se le ha inculcado pues que quieren y deben hacer ellos, eso. Y por eso desde pequeños se comienzan a disciplinar. Pero cuando ya es una persona que tiene edad, digamos, y quiere comenzar a ser atleta, esa persona sabe que para poder hacerlo, si digamos que la inscripción es para la carrera es un mes, no se puede inscribir para esa carrera. Y si quiere competir,
debe esperar un año más o más de un año para prepararse para ello. Porque ahí es donde entra la disciplina. Ahí es donde entra la disciplina. Es algo de constancia, es algo de permanecer y es algo que lo que veíamos hace 8 días, de recordar todo el tiempo la palabra de Dios. Vemos que la Escritura en varios casos siempre comparan la vida de un hijo de Dios como un deporte, digamos, como una carrera. Porque un atleta, un deportista, no es una persona folclórica, no es una persona que no se ejercite, no haga nada, esté sentado todo el tiempo, comiendo, durmiendo, ¿no? De fiesta en fiesta, sí, haciendo lo que quieran. Pero lo que demuestra un deportista, y por lo que es deportista, es porque se ha preparado para ese deporte. Y no un mes, no 2 meses, no 3 meses, quizás no un año, sino mucho más tiempo. Y lo que nos quiere mostrar aquí el apóstol Pablo es eso. Esa comparación entre la vida de un hijo de Dios y una carrera, un deporte. Que si así como se llega a preparar un ser humano para un deporte terrenal, entonces así mismo nosotros como hijos de Dios debemos que prepararnos ¿para qué? Para ser hijos de Dios. Porque en un momento que nosotros comencemos a compartir la palabra de Dios y creamos en Dios, ténganlo por seguro que no va a ser una vida fácil. Y desde allí empieza su carrera. Desde el momento en que Dios le hace el llamado y cree en Dios y le cree a Dios, allí comienza su carrera. Y no va a ser una vida de color de rosa, una vida fácil, una vida llena de oportunidades, una vida que todo lo va a tener, una vida de rico, una vida que va a tener harta plata, ¿no? Vemos que nos muestra la Escritura que lo que pasa con un hijo de Dios, que Dios siempre lo va a estar enviando pruebas para fortalecerlo más y más en su palabra. Y siempre lo primero que pasa cuando la persona cree en Dios, los primeros que se vuelven en contra, ¿quiénes son? Los de su propia casa. Son los primeros que van a irlo a atacar, van a irlo a juzgar, van a irlo a hacer, a derrotarlo, a hacerlo cambiar de esa opinión. Y allí ya ha comenzado su carrera. Y no vaya a ser que por querer salir rápido de ello, que porque no los quiere escuchar, entonces los deja que hablen y ya, al final, Dios lo descalifica. Nosotros debemos que prepararnos y esa preparación lleva disciplina. Lleva disciplina. ¿Para qué? Para poder aguantar todo lo que se nos venga. Todo lo que, las pruebas que Dios nos ponga, debemos que soportarlas, aguantarlas y superarlas. Pero eso no lo hacemos por nosotros mismos, no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, sino que es Dios que nos fortalece, que nos ayuda, que nos da aliento y que nos da la sabiduría para poder salir de él. Pero si nos olvidamos de Dios, pues así como nos olvidamos de Dios, Dios también se olvidará de nosotros. No es más. Versículo 26. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito.
aquí es donde nosotros podemos llegar a ver una de las preguntas que muchas veces tienen las personas: ¿cuál es el propósito de un hijo de Dios? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Por qué propósito Dios me habrá creado a mí? Aquí lo tenemos. Aquí vemos que el apóstol Pablo nos está diciendo: yo no lucho sin un propósito. Entonces, si él no lucha sin un propósito, ¿es por qué él está luchando? ¿Cuál es la lucha que llevaba el apóstol Pablo? Primero, consigo mismo, con su propia carne. Y segundo, llevando personas a Cristo. Porque no puede ir a luchar primero con los de afuera sin haber luchado con usted mismo. No puede ir y compartir la palabra de Dios sin usted haberse preparado en ella. No puede ir y compartirle al mundo de cosas que usted no sabe todavía, que no entiende todavía. Cosas que uno todavía no comprende, entonces, ¿para qué las va a ir a compartir? Es más, eso va a ser de tropiezo, aún así para nosotros mismos, porque en el momento que nos llega a salir alguna duda, alguna pregunta de alguien, ahí quedó todo, porque no vamos a tener base suficiente para poder responder. Por eso, antes de nosotros compartir la palabra, tenemos que entrenarnos, prepararnos, disciplinarnos en la misma palabra, para ahí sí salir y ir con toda, ir preparados, ir listos, porque los que Dios quiere son obreros aprobados, que no tenga de qué avergonzarse y que usen bien la palabra de verdad. Y que usen bien la palabra de verdad. Eso es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y el versículo 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. La vida de un cristiano, de un hijo de Dios, no es fácil. No es algo rico, chévere, alegre. Debemos estar felices, ¿por qué? Porque creemos en Cristo. Porque creemos en Dios. Porque estamos en Él. Porque gracias a Él nos tiene aquí. Porque si fuera por nosotros mismos, estaríamos haciendo cualquier otra cosa, menos buscando de Dios. Pero Dios ve que necesitamos de Él, por eso nos trae aquí a escuchar su palabra. Porque pues Dios necesita algo de nosotros. Dios necesita algo de alguno de nosotros, algo. Dios necesita que nosotros le estemos buscando. Dios necesita que nosotros le estemos leyendo la Biblia. Dios necesita que nosotros estemos orando. ¿Dios lo necesita? No. Dios no necesita eso. Porque Dios, si nosotros lo dejamos de hacer, Dios no se va a debilitar. Dios no es como esos dioses que nos muestran las películas, que si lo dejan de buscar, lo dejan de adorar, entonces ese Dios se debilita y se vuelve mortal y llega a morir. Dios no es así. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Dios no necesita nuestra energía y que alcemos nuestras manos y le enviemos toda nuestra fuerza para que Él se llene de energía, ¿no? En cambio, nosotros sí necesitamos de ese Dios todopoderoso, porque Él es el que nos sustenta, el que nos da energía, el que nos llena de fortaleza, el que nos da vida. Porque si no buscamos de Él, estaríamos muertos, aún en nuestros delitos y pecados. Él no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Porque nosotros sí somos como, digamos, como esos dioses que nos muestran en las películas. Si los dejamos de buscar, nos vamos a debilitar y vamos a seguir en las andanzas del mundo. Pero si buscamos cada vez más de Él, pues sencillamente vamos a irnos fortaleciendo y disciplinando cada vez más en la palabra de Dios.
versículo 27. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaba con los fariseos? ¿Qué dijo Dios de los escribas, de estos fariseos? Dijo Cristo, escuchen lo que ellos dicen porque pues ellos comparten conforme a la palabra. Ellos saben de la palabra, comparten de ella muy bien, pero no imiten lo que ellos hagan, no imiten como ellos viven. Claro, pueden predicar conforme a la palabra de Dios, pueden predicar muy bonito, pero si no viven conforme a la palabra de Dios, a lo que están predicando, van a ser descalificados. Van a ser descalificados. Ténganlo por seguro. De nada me va a servir a mí estar compartiéndoles aquí de la palabra de Dios, de un tema en específico, digamos de que nosotros no debemos tomar, no debemos ser borrachosos, no debemos ser dados al vino, y que de momento que yo salga de acá, vaya y me reúna en una cantina y me tome 3 canastadas de cerveza. Nada me va a servir. ¿Estoy mostrando un ejemplo? ¿Va a ser eso de ayuda a los demás? Al contrario, van a decir, pero mire, está compartiendo de algo, pero no lo está cumpliendo, entonces yo ¿por qué lo tengo que cumplir? Y recordemos que otra de las maneras que nosotros compartimos palabra de Dios es por medio de ¿qué? De nuestro estilo de vida, de nuestra manera de vivir. Y algo puntual es acá, que es donde sale el tema de la predicación. Él dice, y vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Debemos que vivir con mucha disciplina y tratar de dominarnos nosotros mismos. Recordemos un poco cuál es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o el dominio propio. O sea que este dominio propio hace parte del fruto del Espíritu. Y si nosotros no estamos demostrando dominio propio, pues no estamos demostrando el fruto del Espíritu. Así de sencillo. Por uno que no se demuestre en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de vivir, no estamos demostrando ninguno. Porque con Dios es todo o nada. O nosotros creemos en Dios, compartimos su palabra, conforme a su palabra y vivimos conforme a la misma, o pues sencillamente somos del mundo. Porque bien nos menciona también su palabra que nosotros podemos amar a 2 señores al mismo tiempo. Porque vamos a amar al uno y despreciar al otro. Nosotros no podemos decir y compartir acá hermosa la palabra de Dios y estar andando como uno del mundo. ¿Qué pasaba con esta persona? ¿Cuál era el ejemplo que nos ponían en Santiago hace 8 días? Que eran como una persona que andaba oliendo feo en medio de toda la multitud. Era una persona que olía feo, dejando su hermoso y sensual aroma por donde andaba. Esta es una persona que escucha palabra de Dios, dice creer en Dios, puede compartir la palabra de Dios, pero su vida no la demuestra. Y es allí donde huele feo. Y por eso huele feo. Porque no cree en Dios y no vive conforme a la palabra. Esto no quiere decir que huela feo físicamente, ¿no? De pronto, ¿no? Pero si es desasiada la persona. Pero lo que va a oler a feo, pues en sí
lo que hace referencia es que su alma va a estar podrida. Porque por más que la quiera maquillar, va a seguir en el mundo. En pocas palabras, lo que nos está mostrando aquí el apóstol Pablo, desde el versículo 19 hasta el versículo 22, nos está mostrando a nosotros la manera en que nosotros debemos compartir la palabra de Dios a los demás. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos llegarle a los demás compartiéndole la palabra de Dios para llevarlos a Cristo? Yo no les estoy diciendo que vayan y compartan la palabra de Dios y tráiganos a la iglesia. No. Comparten la palabra de Dios y llévenlos a Cristo. Que Cristo se encarga de añadir cada día más a su iglesia a los que han de ser salvos. Es Cristo quien se encarga. Nosotros no. Nuestra labor es compartir la palabra. Llevarlos a Cristo. No de una manera arrogante, no de una manera chocante, no de una manera con rabia, no de una manera impaciente, sino con amor y paciencia llevarlos a Cristo. Dejar de hacer cosas comunes para nosotros, sacrificándonos a nosotros mismos de hacer algunas cosas que para nosotros de pronto amamos, para nosotros queremos, que nosotros deseamos, que para nosotros es un diario vivir, dejarlas de hacer para compartir la palabra de Dios, pero sin desobedecer, la misma. Porque si nuestro objetivo es compartir la palabra de Dios, desobedeciendo la misma palabra de Dios, pues no se va a hacer absolutamente nada. No va a hacer nada. Y es mejor que no lo haga, entonces. Porque no estaría mostrando ningún ejemplo. Por eso en todos los ejemplos que nos pone aquí Pablo, dice, pero yo seguía obedeciendo a Dios. Al contrario, seguía obedeciendo la ley de Dios. Seguía siempre la ley de Cristo. Porque nunca la dejaba, sino que la seguía obedeciendo. Luego nos está mostrando el apóstol Pablo cómo es este estilo de vida, cómo debe ser esta manera de vivir de un hijo de Dios. Y nos pone el ejemplo de la carrera, nos pone el ejemplo de los atletas, que así como se disciplinan para un deporte, nosotros debemos que disciplinar para esta buena carrera, que es la palabra de Dios. Que así como nos llegamos nosotros de pronto a disciplinar en hacer algo, en lograr algo, así nosotros debemos que disciplinarnos en cumplir la palabra de Dios. También nos mostraba, versículos 23 y 24, nos estaba mostrando aquí el apóstol Pablo por qué él compartía la palabra de Dios de esta manera, sacrificando cosas que él hacía por llevar a los demás a Cristo. ¿Y cuál era esa razón? Porque amaba la buena noticia. En otras palabras, para que de pronto me entiendan, porque amaba la palabra de Dios. Porque amaba esa obra de Dios. Porque sabía que si compartía la palabra de Dios y los llevaba a Cristo, pues era Cristo quien se iba a encargar de llevarlos a la iglesia. Muchas veces nosotros tenemos la idea de que debemos que compartir la palabra de Dios y traerlos a esta iglesia. Y de que es que debe congregarse aquí, y es que debe traerlos aquí. Pero es algo equivocado. Porque nosotros no debemos que traer a nadie forzados acá. No debemos que traer a nadie obligado. Sino que por el contrario, Cristo dispondrá el corazón de esa persona y lo traerá a su templo. Bien sea que lo traiga a esta congregación
o lo lleve a otra congregación que también compartan la palabra de Dios. Pero cada día Cristo se añadir más y más a la iglesia. ¿Nos mencionan una iglesia específica allí? La iglesia de Cristo es un nombre, un solo lugar, un solo, digamos, un solo cajón, ¿no? La iglesia de Cristo es una sola, sí, universal, que son todas aquellas iglesias que creen y comparten conforme a la misma palabra de Dios. Y allí es donde Cristo se va a añadir cada día más y más a los que han de ser salvos. A la iglesia de Cristo. Y por último, nos mostrará a nosotros cuál es la razón por la cual debemos que hacer esto. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos que compartir la palabra de Dios? Con amor, humildemente. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos que vivir esforzadamente, vivir con disciplina en la palabra, disciplinándonos todo el tiempo? Porque el propósito por el cual Dios nos ha creado, primeramente, pues es sencillamente compartir la palabra de Dios y glorificar su santo nombre. Dios nos creó por un propósito y con un propósito para glorificarlo a Él. ¿Cómo glorificamos el nombre de Dios? Obedeciendo su palabra. ¿Y qué nos dice su palabra? Compartan la palabra. Así de sencillo. Por eso dice el apóstol Pablo, yo no lucho sin un propósito. Y un hijo de Dios nunca va a luchar sin un propósito. Porque si luchas sin un propósito, pues, si luchas así porque sí, no está en nada. El propósito de todos nosotros, al compartir la palabra de Dios, es llevar a esa persona a Cristo. Ese es el propósito. Ese es el propósito que nosotros debemos hacer. No es ni hacerlo que cambie, ni hacerlo de que se transforme, ni hacerlo de que nada más, llevarlo a Cristo. Cristo se encarga de todo lo demás. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre hace el cambio, hace el efecto a donde fue enviada. Sea para bien, sea para la salvación de esa persona, o sea, también para su propia condenación. Pero tengan por seguro, iglesia, que nosotros no vamos a lograr nada. Nosotros, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de compartir, no vamos a lograr nada. El que lo logra todo es Cristo. El propósito de nosotros es llevarlos a Él. Llevarlos a Él. Y por último, debemos que vivir conforme a lo que compartimos. Porque no vaya a ser que al final de todo perdamos nuestra alma. Que creamos estar firmes en la palabra de Dios y al final caigamos. Que creamos que estamos bien, de que todo lo sabemos, de que no nos falta nada por aprender, de que ya con lo que sé eso es y ya. Y no necesitamos nada más. Y al final perdamos el alma. Por eso debemos que ser estas personas humildes, amorosas, que así como comparten la palabra de Dios, ellas mismas también se dejan compartir la palabra de Dios de otros. Porque nosotros no somos perfectos, también tenemos errores, y también pueden venir a enseñarnos también conforme a la palabra de Dios, hacernos ver de pronto en qué estamos mal, qué estamos fallando.
y Cristo hacernos cambiar conforme a su misma palabra. Esto no es un trabajo de uno solo, no es el trabajo solamente del pastor, no es el trabajo solamente de los evangelistas, sino que es un trabajo de todos los hijos de Dios. Compartir la palabra a todos, demostrando su ejemplo, demostrando esa manera de vivir conforme a la palabra. Y recordando todo el tiempo la misma palabra. No vaya a ser que salgamos de acá y nos olvidemos. Y se nos olvide todo. Como muchas veces nos ha pasado con muchas predicaciones que hemos escuchado. Les hacía yo la pregunta hace 8 días. ¿Cuántas predicaciones han escuchado ustedes desde sus inicios? ¿Cuál fue la primera predicación que usted escuchó? ¿Y cuántas lleva escuchando hasta ahora? ¿Cuántas ha escuchado? Y mejor aún, ¿cuántas de esas predicaciones que usted ha escuchado las has puesto en práctica? ¿La has puesto en obra en su vida? ¿O es uno de los que las oye y se olvida? Y anda como si no hubiera escuchado nunca nada. Como si nunca hubiera escuchado ese mensaje. Porque tiene la excusa, no, entonces como yo no lo escuché, yo no lo oí, entonces, iglesia, si obedecemos a Dios, nos va bien. Y en el tema de esta noche, lo que debemos hacer es esclavizar nuestra carne. No maltratar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No golpearlo, no darnos azotes, como bien muchas veces se ve en Semana Santa. Vemos personas que se están dando latigazos y se rompen la piel y se echan cosas atrás para que le ardan más. Se clavan en una cruz, lastimando su propio cuerpo, pero que al final su vida sigue lo mismo. Eso no es lo que nos manda aquí el apóstol Pablo al mencionarnos que debemos dominarnos, o como bien lo dice la Reina Valera, que debemos que golpear nuestro cuerpo, ¿no? Ese golpear nuestro cuerpo es esa disciplina que debemos que tener para poder siempre seguir en la palabra de Dios. Porque recordemos que también el apóstol Pablo nos menciona que todo el tiempo nosotros tenemos una lucha constante. ¿Por qué? Porque la carne siempre quiere hacer lo de ¿qué? Lo de la carne. Y el Espíritu pues nos quiere hacer lo que menciona la palabra. Y es una lucha constante que siempre va a haber. Y si nosotros damos pie a la carne, dense por seguro que va a seguir ya por ahí. Pero si por el contrario permanecemos firmes en la palabra de Dios, vamos a saber que si la carne quiere algo del mundo, va a estar mal y lo vamos a dejar. Porque ya ahí el que está obrando no son nuestras propias fuerzas, no somos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros. Porque es el Espíritu Santo de Dios recordándonos que no debemos hacer eso y mostrándonos qué es lo que debemos hacer conforme a su palabra. Esclavizar nuestra carne para poder llevar más personas a Cristo. Esclaviza tu carne para que puedas compartir la palabra de Dios conforme a la misma y no dejando de obedecerla, sino por el contrario, obedeciéndola aún más, porque estás compartiendo la palabra de Dios y llevándolos a Él. Padre Celestial, te doy gracias, Dios, en la noche de hoy, por eso, Padre, porque permites, Dios, de que estemos aquí reunidos, Padre Celestial, adorándote, buscando de ti, por eso, Padre. Sé tú, por eso, Padre, perdonándonos, Dios, todos nuestros pecados, todo lo malo que hacemos, Padre Celestial. Sé tú, Dios Santo,
haciendo, Dios, de que vivamos una vida conforme a tu palabra, Padre Celestial. Que compartamos tu palabra conforme a la misma, que no nos apartemos de ti nunca y que siempre permanezcamos en ti. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no lo vamos a poder hacer. Pero tú, Dios, eres el que nos da fuerza, eres el que vive a través de nosotros y por eso lo podremos lograr. Ayúdanos, Padre Celestial, a permanecer en tu palabra, a compartir tu palabra y vivir conforme a tu palabra. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Dios. Fortalece nuestro espíritu, Padre, y aumenta nuestra fe, Dios. Amén y amén. Iglesia, no olvide todo el tiempo estar recordando la palabra de Dios, como tampoco olvide la reunión del domingo a las 9 de la mañana, los sábados las clases del MIN a las 6 de la tarde y el ensayo de alabanza, ministerio de alabanza, el viernes a las 7:30 de la noche.